En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Sacrifiqué todo por mi abuela mientras mi familia la ignoraba. Su herencia millonaria los convirtió en enemigos. Necesito compartir mi historia con ustedes porque me encuentro en medio de una situación realmente complicada. Mi vida se ha convertido en un torbellino de drama familiar y espero que al exponerlo aquí pueda encontrar algo de claridad en medio de todo este caos. Permítanme contarles sobre mi familia, que siempre creí era del tipo inquebrantable, unida tanto en los buenos como en los malos momentos. En el centro de todo estaba mi abuela, nuestra amada matriarca, una mujer extraordinariamente dulce que todos parecían adorar genuinamente. Ella era el pilar fundamental que mantenía a nuestra familia conectada, dedicándose a organizar cada celebración familiar en su hogar y asegurándose constantemente de que ningún miembro de la familia se sintiera excluido. Desde mis primeros recuerdos, desarrollé con ella una conexión única, más profunda que la que tenían sus otros descendientes. Nuestro vínculo era verdaderamente especial, trascendiendo la típica relación entre una abuela y su nieta. Durante toda mi infancia, mi abuela fue mi mundo entero. No solo me crió, sino que me enseñó desde las tareas más básicas hasta las lecciones más importantes de la vida. Compartíamos una conexión que el resto de la familia nunca pareció comprender completamente. Mientras todos estaban inmersos en sus propias rutinas diarias, mi abuela era mi constante, mi roca, la persona en quien siempre podía confiar sin dudarlo. En mi niñez, mis padres frecuentemente me dejaban bajo su cuidado mientras trabajaban, y con el paso del tiempo, ella se convirtió en una figura más maternal que cualquier otra persona en mi vida. Si bien mis hermanos y primos mantenían una relación cercana durante nuestra infancia, gradualmente comenzaron a distanciarse conforme crecían, espaciando cada vez más sus visitas a la casa de la abuela. Sin embargo, yo mantuve mi compromiso inquebrantable. Me aseguraba de visitarla regularmente, incluso cuando mi agenda estaba repleta de compromisos. No lo hacía por obligación, genuinamente atesoraba cada momento que pasábamos juntas. La vida dio un giro dramático el día que recibimos el diagnóstico de la abuela. Padecía una enfermedad crónica. Aunque considerando su edad no fue completamente inesperado, la noticia nos golpeó como un mazo. Los profesionales médicos fueron directos con nosotros, explicando que no existía cura, solo la posibilidad de gestionar los síntomas. Su salud se deterioraría progresivamente, requiriendo cada vez más atención y cuidados especiales. Era una realidad devastadora de procesar, pero en mi corazón supe instantáneamente que yo sería quien estaría a su lado durante este difícil proceso. Cuando la familia se enteró de que la abuela necesitaría cuidados constantes, las reacciones fueron divididas. La mitad sugería contratar una enfermera profesional, mientras que la otra mitad apenas mostró interés en el asunto. Esperaba que al menos mis padres mostraran mayor preocupación por la salud de la abuela, pero su reacción fue sorprendentemente indiferente, como si fuera una noticia sin mayor importancia. Sin dudarlo ni un segundo, tomé la decisión de mudarme con ella. Al principio, mis padres parecían apreciar mi iniciativa, mostrándose agradecidos de que alguien asumiera la responsabilidad, pero pronto me di cuenta de que su gratitud era más bien alivio por no tener que hacerse cargo ellos mismos. Realizaban visitas esporádicas, pero era evidente que se sentían contentos dejándome manejar la mayor parte de las responsabilidades. Mis hermanos y primos, que ya mantenían una relación distante, prácticamente se desvanecieron de la vida de la abuela, demasiado absortos en sus carreras, relaciones y vida social como para dedicarle tiempo. Los primeros meses fueron desafiantes pero manejables. La condición de la abuela se mantenía estable y, aunque necesitaba asistencia con las actividades cotidianas, aún conservaba cierto grado de independencia. Continuamos compartiendo nuestros días juntas, cocinando, disfrutando películas y reviviendo memorias del pasado. Sin embargo, conforme la enfermedad progresaba, su dependencia hacia mí se intensificó en todos los aspectos. Presenciar su lucha diaria me partía el corazón, pero jamás contemplé la posibilidad de abandonar mi compromiso con ella. Mientras tanto, la ausencia de mis hermanos y primos se hacía cada vez más notoria. Las llamadas eran escasas y las visitas prácticamente inexistentes, como si hubieran borrado a la abuela de sus vidas. Intentaba que su indiferencia no me afectara, pero era imposible no sentir una profunda decepción. Aquí estaba yo, poniendo mi vida en pausa para cuidar de la abuela, mientras ellos continuaban con sus rutinas sin aparente remordimiento. Mis padres justificaban su comportamiento argumentando que cada persona procesa las situaciones de manera diferente,
pero sonaba más como una excusa conveniente que una razón válida. Con el transcurso del tiempo, el deterioro en la salud de la abuela se aceleró. Necesitaba atención permanente y mi rol evolucionó de nieta a cuidadora de tiempo completo. Conseguí un trabajo remoto para estar disponible las 24 horas. La remuneración no era excepcional, pero cubría nuestras necesidades básicas. La situación era agotadora tanto física como emocionalmente, pero nunca me arrepentí de mi decisión. Mi amor por la abuela superaba cualquier dificultad que pudiera presentarse. Nuestra rutina diaria se convirtió en un ciclo constante de administrar medicamentos, asistir a citas médicas y esforzarnos por mantenerla lo más cómoda posible. A pesar de los desafíos, aún teníamos momentos de alegría, pequeñas victorias como lograr que terminara una comida completa o ver su rostro iluminarse mientras veíamos una de sus películas favoritas de antaño. Sin embargo, estos momentos se volvieron cada vez más escasos y la mayoría de los días representaban una batalla constante. Había puesto mi vida personal completamente en espera, mi desarrollo profesional, mis relaciones sociales, incluso mis perspectivas románticas. Todo quedó en segundo plano por cuidar a la abuela. Era un sacrificio que hacía voluntariamente, aunque no por ello resultaba menos difícil, pero al final, ni siquiera mis mejores esfuerzos pudieron detener lo inevitable. Llegó el día que tanto temía, la abuela falleció. Aunque sabía que este momento llegaría, nada podría haberme preparado para la realidad de su partida. Se fue mientras dormía tranquilamente, justo como ella hubiera deseado. Fue un momento agridulce, alivio por saber que su sufrimiento había terminado, pero también una pérdida devastadora que me dejó con un vacío inconmensurable. En los días posteriores a su fallecimiento, la familia comenzó a congregarse. Mis padres, hermanos, primos, todos aparecieron ofreciendo sus condolencias y compartiendo anécdotas sobre la abuela. Resultaba extraño verlos reunidos después de tanto tiempo, especialmente considerando su limitada participación durante su enfermedad. Sin embargo, decidí dejar de lado cualquier resentimiento para concentrarme en honrar la memoria de mi abuela. Entonces llegó el momento de la lectura del testamento. No pude evitar notar la ironía de la situación. La abuela había suplicado innumerables veces a toda la familia que la visitaran, pero lo único que logró reunirlos nuevamente en su casa fue la perspectiva de una posible herencia. Lo que sucedió después fue tan sorpresivo para mí como para el resto. El abogado reveló que la abuela había dejado un patrimonio considerable, más de $2 millones en activos, incluyendo su residencia, ahorros y diversas inversiones. La noticia me impactó profundamente. Si bien sabía que la abuela gozaba de una buena posición económica, jamás imaginé la verdadera magnitud de su riqueza. Tras el anuncio del abogado, un silencio sepulcral invadió la habitación. Me encontraba completamente atónita. Nunca había esperado ninguna compensación por cuidarla. Lo hice por amor, por ser familia y porque era lo correcto. Sin embargo, la abuela había dejado instrucciones explícitas en su testamento. Quería agradecerme por toda mi dedicación, y esta era su manera de hacerlo. Inicialmente mi familia pareció tomar la noticia con aparente comprensión. Recibí abrazos de mis padres, felicitaciones de mis hermanos y comentarios cordiales de mis primos sobre la reconocida generosidad de la abuela. No obstante, conforme pasaban los días, sus actitudes comenzaron a transformarse notablemente. Todo comenzó con insinuaciones sutiles. Mis padres mencionando lo maravilloso que sería renovar su casa, mis hermanos comentando sobre sus necesidades financieras. Luego vinieron las peticiones directas. Mis padres me visitaron y comenzaron a indagar sobre mi vida actual, lo cual debería haberme alertado inmediatamente, considerando que nunca antes habían mostrado un interés genuino en mis asuntos personales. Sorprendente, ¿verdad? Pronto, me confrontaron directamente, expresando su creencia de que la abuela habría deseado una distribución equitativa de la herencia entre todos sus nietos. Argumentaron que era injusto que yo recibiera la totalidad y que el resto de la familia merecía su parte correspondiente. Mis hermanos respaldaron esta postura, e incluso mis primos, quienes apenas habían estado presentes durante la enfermedad de la abuela, se unieron a las exigencias. La situación me dejó perpleja. Si bien había anticipado cierto nivel de resentimiento, esto superaba mis expectativas. Todos parecían convencidos de tener derecho a una porción de la herencia, a pesar de no haber contribuido en nada para merecerla. Intenté explicar que yo no había influido en la decisión de la abuela
y que simplemente estaba respetando sus deseos expresos, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Me acusaron de egoísmo, de priorizar el dinero sobre los lazos familiares y de no respetar las verdaderas intenciones de la abuela. Se retiraron furiosos después de una extensa diatriba, pero aquello fue solo el comienzo de una situación más compleja. La presión se volvió insoportable. Las llamadas diarias de mis padres se multiplicaron, insistiendo en que reconsiderara mi postura. Incluso llegaron al extremo de sugerir que la abuela no estaba en pleno uso de sus facultades mentales al redactar el testamento, insinuando que había sido manipulada para tomar semejante decisión. Era una acusación particularmente dolorosa, especialmente considerando todo lo que había sacrificado por ella, pero se mantuvieron implacables en su postura. Mis hermanos no fueron menos insistentes. Mi hermano mayor, Tom, quien siempre había priorizado su carrera profesional sobre los asuntos familiares, me envió un extenso correo electrónico detallando múltiples formas de distribuir la herencia para beneficiar a todos. Incluso adjuntó una hoja de cálculo meticulosamente elaborada, presentando diversas propuestas de distribución con porcentajes y cálculos precisos. Era evidente que había estado esperando esta oportunidad, listo para reclamar lo que consideraba su parte legítima. Fue el primero en solicitar directamente una porción de la herencia para financiar su último proyecto empresarial, algo que curiosamente nunca había mencionado mientras la abuela vivía. Mi hermana menor Emily adoptó una estrategia diferente. Asumió el papel de víctima, enviándome mensajes de voz cargados de emociones sobre sus dificultades recientes, expresando cuánto extrañaba a la abuela y lamentando la injusticia de haber sido excluida del testamento. Emily, quien siempre había sido la más consentida de la familia, sabía exactamente cómo manipular las emociones de todos. Insistía constantemente en que la abuela habría deseado una distribución equitativa, argumentando que era fundamental para preservar la unidad familiar. Sin embargo, lo más doloroso fue la repentina reaparición de mis primos, quienes habían estado completamente ausentes durante la enfermedad de la abuela, cada uno con su propia historia conmovedora. Todos actuaban como si hubieran mantenido una relación tan cercana con la abuela como yo, convenientemente olvidando su ausencia durante los momentos más críticos. Mi prima Jenny, quien vivía a escasa distancia pero no había visitado a la abuela en años, repentinamente afirmó que había estado planificando incrementar sus visitas, pero las circunstancias de la vida se lo habían impedido. Otro primo, Steve, quien nunca había mostrado interés más allá de su vida social y las fiestas, súbitamente expresó su deseo de preservar el legado familiar, haciéndose cargo de la casa de la abuela. La situación completa rayaba en lo absurdo. Estas mismas personas que no habían mostrado el menor interés cuando la abuela necesitaba ayuda, que ni siquiera se habían molestado en realizar una llamada para conocer su estado, ahora se sentían con derecho a reclamar su herencia. Mis hermanos ni siquiera respondían mis llamadas cuando les informaba sobre el agravamiento de la condición de la abuela y mi necesidad de apoyo. Yo, quien había renunciado a todo para cuidarla, quien había permanecido a su lado en los momentos más difíciles, era ahora tratada como la villana de la historia. La situación ha escalado al punto de que han amenazado con iniciar acciones legales, cuestionando la validez del testamento y reclamando su supuesto derecho a impugnarlo. La situación me ha dejado devastada. ¿Cómo es posible que mi propia familia se vuelva contra mí de esta manera? Todo lo que he hecho es honrar los deseos de la abuela, sin embargo, me tratan como si hubiera cometido una terrible injusticia. He comenzado a cuestionarme, preguntándome si quizás tienen razón, si tal vez estoy siendo egoísta. Por momentos pienso si debería simplemente ceder a sus demandas para restaurar la paz familiar. Continuamente recibo mensajes hostiles de familiares a través de redes sociales, prácticamente acosándome por no acceder a sus exigencias. Me bombardean con insultos, me tachan de egoísta, me acusan de destruir la unidad familiar. Parecen haber olvidado por completo todos los años que dediqué al cuidado de la abuela, las innumerables noches sin dormir, los sacrificios realizados y el amor incondicional que le demostré cuando nadie más lo hizo. En cambio, su único foco de atención es el aspecto económico, como si fuera lo único relevante. En este momento me encuentro profundamente confundida respecto a toda la situación porque, por un lado, estoy convencida de mi postura y siento que debo mantenerme firme. ¿Cómo podría permitir que se salgan con la suya? Ignoraron completamente a la abuela durante su enfermedad.
Ni siquiera mostraban interés cuando gozaba de buena salud. Estaban completamente absortos en sus propias vidas y ambiciones, y solo ahora, tras su fallecimiento, súbitamente fingen preocuparse por lo que ella habría deseado. La situación es indignante y me niego rotundamente a ceder ante sus exigencias. Hacerlo significaría traicionar todo el esfuerzo y dedicación que invertí en el cuidado de la abuela, todo lo que ella representaba en mi vida. Sin embargo, por otro lado, siento que esta disputa está empañando el hermoso legado de la abuela. Jamás fue mi intención que la situación escalara a estos niveles. Mi único deseo era honrar sus últimas voluntades, no desencadenar un conflicto familiar que podría extenderse durante años. Ahora me encuentro en una encrucijada crucial. ¿Debo mantener mi posición firme, protegiendo el legado de la abuela y mi propia integridad mental, aunque implique un distanciamiento permanente de mi familia? ¿O debería ceder ante la presión, sacrificar mis principios en aras de restaurar cierta armonía familiar, aun cuando eso signifique ir en contra de mis convicciones más profundas? Me mantengo firme en mi decisión de no compartir la herencia, a pesar de ser consciente del dolor y la ira que está generando dentro de mi familia. Estoy equivocada al querer respetar los últimos deseos de la abuela, incluso si eso significa perder la conexión con quienes alguna vez fueron cercanos a mí. ¿O debería tragarme mi orgullo, someterme a sus demandas e intentar salvar los pocos lazos familiares que aún perduran? Actualización 1. Saludos a todos. Me siento profundamente conmovida por el extraordinario apoyo recibido en mi publicación anterior. Han sido días intensamente emotivos y las palabras no alcanzan para expresar cuánto han significado sus comentarios para mí. Sin embargo, como podrán anticipar, la situación se ha tornado aún más compleja desde entonces. El peso de las acusaciones familiares y sus amenazas legales ha estado consumiendo mis pensamientos, generándome una persistente inquietud sobre la posibilidad de estar equivocada. He pasado incontables noches en vela, cuestionando mi posición, atormentada por la posibilidad de ser realmente como ellos me describen, una persona manipuladora y codiciosa que se aprovechó de una anciana vulnerable. La mera idea me provocaba náuseas. Reconociendo mi necesidad de obtener claridad en esta situación, decidí buscar orientación profesional consultando a la misma abogada que había gestionado los asuntos patrimoniales de mi abuela. Su comprensión y paciencia fueron extraordinarias mientras le exponía mis preocupaciones. Me tranquilizó confirmando que el testamento era completamente válido desde el punto de vista legal y que tenía todo el derecho de mantener la herencia tal como estaba establecida. Enfatizó particularmente que mi abuela se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de redactar su testamento, descartando cualquier duda sobre la legitimidad de su decisión. También me previno sobre la posibilidad de que mi familia iniciara acciones legales, aunque se mostró confiada en nuestra capacidad para defendernos efectivamente. Colaboramos en la recopilación de evidencia para demostrar inequívocamente que yo no había ejercido ninguna influencia sobre la decisión de mi abuela al redactar su testamento. Mi familia ha estado propagando la idea de que mi abuela padecía demencia en sus últimos días, pero contamos con diagnósticos médicos escritos que demuestran lo contrario. No existe ninguna mención de demencia ni deterioro cognitivo en sus expedientes médicos. Hemos reunido una extensa documentación, incluyendo registros médicos y declaraciones del personal de cuidados que asistió a mi abuela, todos confirmando su lucidez mental. Adicionalmente, hemos documentado la ausencia sistemática de todos los miembros de la familia durante los últimos años de vida de mi abuela, evidenciando su negligencia incluso cuando fueron explícitamente informados sobre el deterioro de su salud. Para fortalecer aún más nuestra posición, la abogada sugirió recopilar todas las comunicaciones existentes, como mensajes de texto y correos electrónicos, donde yo había mantenido informada a mi familia sobre el estado de salud de la abuela, junto con sus respuestas desinteresadas o su falta de ellas. Logré recuperar numerosos mensajes donde prácticamente les suplicaba que visitaran a la abuela, que compartieran tiempo con ella antes de que fuera demasiado tarde. Cada una de estas comunicaciones fue sistemáticamente ignorada o respondida con débiles excusas sobre exceso de trabajo o distancia geográfica. La estrategia legal se extendió más allá. Mi abogada también aconsejó documentar meticulosamente todas mis transacciones financieras personales, demostrando mis contribuciones regulares a los gastos de la abuela, incluyendo facturas médicas, víveres
y diversos elementos para garantizar su comodidad durante su enfermedad. Nuestro objetivo es desmentir categóricamente las acusaciones de algunos familiares que sugieren que me aprovechaba de ella para obtener alojamiento gratuito, evidenciando que, por el contrario, la apoyaba activamente con mis propios recursos. Sintiéndome respaldada por el asesoramiento legal profesional, determiné que era momento de establecer una posición clara frente a mi familia. A través de un mensaje grupal, les comuniqué firmemente mi decisión de mantener la herencia íntegra, honrando las disposiciones expresas de mi abuela en su testamento. Me esforcé por mantener un tono respetuoso pero inequívoco. Expresé mi comprensión hacia su enojo, pero enfaticé que carecían de legitimidad para cuestionar las últimas voluntades de la abuela, particularmente considerando su prolongada ausencia durante sus últimos años. Como era previsible, su reacción fue de profunda indignación, pero lo que verdaderamente me tomó por sorpresa fue la intensidad de la hostilidad que siguió. Mis padres inundaron mi bandeja de entrada con mensajes de todo tipo antes de cesar completamente la comunicación, rechazando cualquier intento de contacto de mi parte. Mis hermanos adoptaron una postura similar de incomunicación, y pronto descubrí que mis primos habían iniciado una campaña de difamación en mi contra dentro del círculo familiar extendido. Han estado difundiendo una narrativa maliciosa, sugiriendo que mi incapacidad para conseguir empleo me llevó a mudarme con la abuela por pura desesperación, buscando únicamente un techo. Afirman que simulé preocupación y cuidados con el único propósito de asegurar la herencia. Estas falsedades se han propagado velozmente, transformándome en la antagonista de una historia donde simplemente intentaba actuar correctamente. Resulta desgarrador presenciar hasta qué extremos está dispuesta a llegar mi propia familia para dañar mi reputación, motivados únicamente por no haber obtenido lo que deseaban. Han llegado al punto de contactar antiguos amigos y parientes lejanos para compartir su versión distorsionada de los acontecimientos. Repentinamente, personas con quienes no había mantenido contacto en años me abordan para acusarme de egoísmo y manipulación. Es evidente su intención de volcar a toda la comunidad en mi contra. Sin embargo, ¿saben qué? He dejado de cargar con sentimientos de culpa injustificados. Conozco la verdad de los hechos, al igual que las personas verdaderamente significativas, como mi abuela. Ella comprendía mis verdaderas intenciones y tomó sus decisiones en consecuencia. Me niego a permitir que estas calumnias infundadas me desestabilicen. En este momento, me encuentro preparada para enfrentar cualquier acción que mi familia decida emprender. La lectura de todos los comentarios en mi publicación anterior ha fortalecido mi convicción en la rectitud de mi decisión. El respaldo de personas que comprenden mi situación y me apoyan tiene un valor incalculable. Agradezco profundamente todas las palabras de aliento y consejos recibidos. Me han proporcionado la fortaleza necesaria para mantener mi posición y honrar los deseos de mi abuela, independientemente de las circunstancias. Por ahora, aguardo para ver si mi familia materializará sus amenazas legales. Sin embargo, cualquiera sea el desenlace, me encuentro preparada. No me dejaré intimidar ni cederé ante las presiones. Estoy dispuesta a luchar por lo correcto, no solo por mí misma, sino también por la memoria de mi abuela. Los mantendré informados sobre cualquier desarrollo en esta situación. Nuevamente, gracias por todo su apoyo. Verdaderamente significa el mundo para mí. Actualización 2. Saludos nuevamente a todos. Quisiera poder compartir noticias más alentadoras, pero lamentablemente la situación ha continuado deteriorándose. Mi familia finalmente ha decidido iniciar acciones legales en mi contra. A pesar de todo lo acontecido hasta el momento, mantenía la esperanza de que no llegaríamos a este extremo. Albergaba la ilusión de que quizás recapacitarían o al menos desistirían al constatar mi inquebrantable determinación. Sin embargo, ahora comprendo con absoluta claridad que mis padres y hermanos no albergan la más mínima preocupación por mi bienestar. Su único interés radica en el aspecto económico. Hace algunos días recibí la notificación formal donde mi familia impugna el testamento, alegando que mi abuela no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de redactarlo. Como mencioné anteriormente, sostienen que manipulé sus últimos días, aprovechándome de una supuesta condición de demencia para inducirla a modificar el testamento en mi beneficio. Estas acusaciones resultan absolutamente repugnantes y carecen por completo de fundamento. No obstante, es evidente que están dispuestos a recurrir a cualquier medio para acceder a la herencia. Naturalmente, me encontraba preparada para esta eventualidad.
Inmediatamente después de recibir la documentación legal, contacté a mi abogada. Habiendo anticipado esta posibilidad, rápidamente formulamos una contrademanda. Mi representante legal notificó prontamente a la familia sobre nuestra acción legal por difamación. Esta contrademanda trasciende la mera defensa de mis derechos sucesorios. Busca responsabilizarlos por la campaña sistemática de difamación y calumnias que han emprendido contra mi persona. A través de mi abogada, pude constatar que mis padres se vieron genuinamente sorprendidos por nuestra rápida y contundente respuesta. Aparentemente nunca anticiparon que yo demostraría tal fortaleza y nivel de preparación. Asumieron que podrían aislarme y que mediante un constante bombardeo de acusaciones, eventualmente me quebraría y cedería ante sus exigencias. Sin embargo, me subestimaron significativamente y ahora comienzan a comprender que no retrocederé. ¿Recuerdan a Emily, mi hermana menor que intentó manipularme emocionalmente para compartir la herencia? Ha vuelto a la carga. Tras la presentación de la demanda por difamación, comenzó un incesante bombardeo de llamadas y mensajes, suplicándome que retirara los cargos y hiciera lo correcto. Sostuvo que estaba destruyendo a la familia, arruinando todo para todos, y que mi abuela se sentiría avergonzada de verme arrastrando el nombre familiar por el fango. La magnitud de su hipocresía me resultaba casi incomprensible. Cuando sus intentos de manipulación emocional resultaron infructuosos, Emily modificó su estrategia. En su siguiente llamada, manifestó una ira descontrolada. Comenzó a proferir insultos, tachándome de traidora por demandar a nuestros padres y hermanos. Me acusó de ser una persona codiciosa y despiadada, más preocupada por el dinero que por los vínculos familiares. Continuó su diatriba incesantemente, elevando su voz a tal punto que me resultaba imposible articular palabra alguna. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, le respondí con serenidad, exigiéndole que se detuviera. Le advertí que, de continuar, sus propias palabras serían utilizadas como evidencia en el proceso judicial. Dejé en claro que no me dejaría intimidar ni cedería ante sus presiones. Esta advertencia solo intensificó su furia y procedió a amenazarme, asegurando que si no retiraba la demanda, se aseguraría de que me arrepintiera. Llegó al extremo de amenazar con desenterrar información comprometedora sobre mí para arruinar mi reputación. La situación completa resultaba surreal. Jamás hubiera imaginado que mi propia hermana pudiera mostrar tal nivel de toxicidad, tan determinada a causarme daño con el único fin de obtener beneficios económicos. Sin embargo, mantuve mi posición firme. Le aseguré que no tenía nada que ocultar y que si deseaba seguir ese camino, me encontraba perfectamente preparada para enfrentar cualquier estrategia que decidiera emplear. Le recordé que la demanda trascendía el aspecto económico. Se trataba fundamentalmente de la verdad. Y la verdad era que yo no había cometido ningún acto indebido. El testamento de mi abuela representaba su última voluntad y no permitiría que nadie, ni siquiera mi propia familia, mancillara su memoria con falsedades. Tras esta confrontación, tomé la decisión de cortar definitivamente todo contacto con mi familia. Procedí a bloquear sus números telefónicos, eliminarlos de mis redes sociales y solicité a mi abogada que gestionara todas las comunicaciones futuras. Aunque dolorosa, esta decisión resultaba necesaria para protegerme de su influencia tóxica. Habían revelado su verdadera naturaleza y me negaba a permitir que continuaran arrastrándome hacia su negatividad. En los días subsiguientes, fui informada de que Emily había efectivamente iniciado una campaña de desprestigio contra mí. Comenzó a contactar antiguos amigos y conocidos, buscando cualquier información que pudiera utilizar para desacreditarme. Llegó al extremo de comunicarse con mis anteriores empleadores, intentando descubrir elementos que pudieran perjudicarme ante el tribunal. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron infructuosos. Todas las personas contactadas se negaron a participar en su campaña difamatoria, y varios incluso me alertaron sobre sus intenciones malintencionadas. Paralelamente, mi abogada y yo continuamos fortaleciendo nuestra posición legal. Hemos recopilado evidencia adicional que demuestra la negligencia y ausencia sistemática de mi familia durante la enfermedad de mi abuela. También hemos elaborado una cronología detallada que documenta mi constante involucramiento en su cuidado, desde la gestión de sus citas médicas hasta la administración de sus asuntos financieros. Tenemos plena confianza en la solidez de nuestro caso y en que la verdad prevalecerá en el proceso judicial. Sin embargo, no puedo negar el profundo impacto emocional que toda esta situación ha tenido en mí. Resulta agotador, tanto mental como emocionalmente, mantener este conflicto con mi propia familia.
Nunca deseé que las circunstancias escalaran a este nivel, ni imaginé que se volverían contra mí con tal virulencia. No obstante, comprendo la importancia de mantenerme firme, tanto por mi propio bienestar como por la memoria de mi abuela. Mi determinación se fundamenta en el deseo de honrar sus últimas voluntades y no permitiré que nadie me arrebate ese propósito. Agradezco profundamente su continuo apoyo, que significa más de lo que pueden imaginar. Continuaré manteniéndolos informados sobre el desarrollo de los acontecimientos y espero que mi próxima actualización pueda incluir algunas noticias positivas para compartir.